proliferativas, así se llama. Y miren la definición, o más bien la importancia, ¿no? En este tema se realizan glomerulonefritis no proliferativas que originan síndrome nefrótico con mucha frecuencia. Se discuten los avances en su patogenia, métodos diagnósticos y nuevas estrategias terapéuticas. ¿Ya? ¿Cuál es el concepto de nefropatía glomerular no proliferativa? La enfermedad del glomérulo es una enfermedad, son enfermedades del glomérulo, por eso se llaman nefropatías glomerulares. Son enfermedades del glomérulo caracterizadas porque no hay inflamación glomerular. El nefrón es muy importante, ustedes acuérdense del nefrón, arteriola aferente, arteriola eferente, glomérulo y la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman está formada por una membrana, por ovocitos, que son los encargados de filtrar la sangre. Todo lo que es excedente en nuestro cuerpo filtran los ovocitos y la membrana que tiene el glomérulo. Por ejemplo, yo ya les decía, ¿no? Si hay agua excedente, se va a filtrar. Si hay electrolitos excedentes, se va a filtrar. Si hay toxinas excedentes, se van a filtrar. Lo que no filtran estos ovocitos son proteínas, ¿no? Todos sabemos que las proteínas no se filtran. Entonces, las nefropatías glomerulares no proliferativas, el concepto es que no hay inflamación glomerular, hay lesión del ovocito que tiene como consecuencia aumento de la permeabilidad glomerular a las proteínas. Y la principal manifestación de esto es una proteinuria, es decir, un síndrome nefrótico. Después vamos a ver síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. Entonces, miren, ahí está la arteriola aferente, la arteriola eferente, ahí está la parte extraglomerular, este es el glomérulo, la cápsula de Bowman, e internamente o microscópicamente en la cápsula de Bowman hay una membrana y además hay unos ovocitos que se comportan como filtros. Miren ustedes los ovocitos, ¿no? Entonces esos ovocitos son los encargados de que no pasen las membranas. Bueno, en el glomérulo se produce la filtración glomerular, se filtra el plasma al espacio urinario y se retienen células fundamentalmente eritrocitos, que son proteínas, y otras proteínas, ¿no? Globulinas, albúmina, en fin, fibrinógeno, todas las proteínas que conocemos se filtran. Contiene la barrera de filtración glomerular, el endotelio fenestrado, la membrana basal y los ovocitos. Esa es la característica del glomérulo. Este glomérulo que ustedes ven aquí, esta cápsula de Bowman que ustedes ven acá rodeando al glomérulo, esta cápsula de Bowman, contiene un endotelio fenestrado, una membrana basal que es súper importante y los ovocitos que son aún más importantes. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de glomerulopatías, o se lesiona la membrana basal o se lesionan los ovocitos. Es muy frecuente que cuando hablamos de glomerulopatías se lesionen estos dos elementos, que son los elementos que van a filtrar. Bueno, entonces como ustedes ven acá, los ovocitos son células epiteliales y son principales responsables de restringir el paso de las proteínas.
selectividad por tamaño y carga. ¿Okay? Las cargas negativas en barrera de filtración glomerular dificulta paso de moléculas cargadas negativamente. Bueno, entonces en la etiología del síndrome nefrótico, las glomerulonefritis primarias, que sucede más en niños. Ustedes van a ver que estas glomerulonefritis primarias y posteriormente síndrome nefrítico o síndrome nefrótico sucede más en niños. ¿Okay? Ustedes vean, a cambios mínimos es lo que más hay, 50% en los niños y en adultos un 15%. La glomerulonefritis primaria esclerosante y focal, 33.3% y 15%. Y la glomerulonefritis membranosa, 6% y 25% en adultos. Y la mesangio capilar, 4% y 7%. En los niños, ¿cuál es la principal causa de las glomerulonefritis? Pues hay un bicho, ¿no?, que les produce problemas a los niños. Los niños que no se curan bien de sus faringoamigdalitis cutáceas son atacados por una bacteria que se llama ¿qué? ¿Qué se llama la bacteria? El estreptococo beta hemolítico del tipo A de Mansfield, pero eso, o del tipo B, tipo B. Este estreptococo beta hemolítico tipo A o tipo B, no me acuerdo, de Mansfield, produce faringoamigdalitis en los changos. No les curan bien de las faringoamigdalitis sus mamás, y la bacteria va a formar unas toxinas, y esas toxinas van a atacar a las válvulas del corazón, a las valvas de las válvulas del corazón, produciendo fiebre reumática. Y esas mismas toxinas van a atacar al glomérulo de los riñones, del nefrón, produciendo glomerulonefritis. Y posteriormente el síndrome nefrítico o nefrótico. Entonces en los niños la causa principal es infecciosa. En los adultos ustedes saben que la causa principal es la diabetes. Los diabéticos y otras enfermedades sufren de estos problemas. ¿Ya? Entonces en la etiología del síndrome nefrótico están las glomerulonefritis primarias y también las enfermedades glomerulares secundarias que están producidas por el lupus, por ejemplo, enfermedades sistémicas, por enfermedades metabólicas y familiares como la diabetes y la amiloidosis, que también es una enfermedad importante que produce lesión a nivel del glomérulo. Bueno, entonces cuando hablamos de una nefropatía glomerular no proliferativa de cambios mínimos, focal y segmentaria y membranosa, ustedes dense cuenta en el ejemplo que la de cambios mínimos pues no lesiona tanto el glomérulo, los nefrones y el glomérulo. Y ustedes pueden ver que en la glomeruloesclerosis focal y segmentaria hay una lesión parcial, y en la nefropatía membranosa hay una lesión de la membrana que contiene la cápsula de goma. Yo les decía que la cápsula de goma, imagínense, este es el glomérulo y ahí está la cápsula de goma, tiene un endotelio, una membrana y unos podocitos, ¿sí?, que son encargados de la filtración. Entonces estas nefropatías glomerulares o afectan
afectan el podocito o pueden afectar la membrana y pueden producir estas enfermedades que ustedes están viendo. Una nefropatía glomerular no proliferativa de cambios mínimos, una glomeruloesclerosis focal y segmentaria y una nefropatía membranosa que, pues, como ustedes ven, tiene más espacio de lesión. Entonces, bien, la nefropatía de cambios mínimos es una entidad clínica patológica que llega al síndrome nefrótico con glomérulos normales. Fabi, te llamo más tarde, estoy en clases. Entonces eso, la entidad clínico-patológica es un síndrome nefrótico con glomérulos normales y en microscopía óptica el síndrome nefrótico idiopático. Y también pues se puede producir esta nefropatía de cambios mínimos que les mostraba acá. Se puede producir por muchas etiologías, no solamente las que les he mencionado, sino otras etiologías como ustedes están viendo, etiologías que a veces las desconocemos y que pueden producir este tipo de lesiones. Bueno, ahí ustedes ven sarampión, linfoma de Hodgkin, puede estar precipitado por alergia, infección viral, picadura de abejas, vacunas, etc. ¿Ya? Puede afectar a cualquier edad, aunque estas enfermedades son mucho más frecuentes en los niños. Ustedes cuando roten pediatría, cuando roten por el hospital del niño, van a ver muchos niños internados con problemas renales. Y son niños que tienen este tipo de lesiones, ¿ya? En adultos no están, a no ser que pues hay adultos diabéticos, eso también ha producido este tipo de lesiones, ¿ya? La patogenia y anatomía patológica. La patogenia está desconocida todavía. Se ha implicado a los linfocitos T debido a la ausencia de depósitos de inmunoglobulina y a la respuesta a esteroides e inmunosupresores. Hay una disfunción reversible, del podocito. Hay una disfunción reversible del podocito, con aumento de la permeabilidad de la filtración glomerular a proteínas medianas, como la albúmina. Claro, por eso es que les digo, la patogenia desconocida probablemente se debe a los linfocitos T. Y además estos producen una disminución reversible del podocito. Por eso es que hay filtración a las proteínas medianas. Bueno, en la anatomía patológica los glomérulos están casi normales en la microscopía óptica, pero en la microscopía electrónica sí se puede encontrar alguna lesión, ¿ya? Entonces, miren, las lesiones morfológicas en la nefropatía de cambios mínimos, como dice su nombre, ¿no? Hay cambios mínimos, pero pues puede ir lesionando bien la membrana, bien los podocitos o bien el endotelio de la cápsula del pulmón. Bueno, por definición cursan con síndrome nefrótico, que se manifiesta por brusca aparición de edema, sangre inclusive. Y en las pruebas complementarias se confirma el síndrome nefrótico porque se ve ahí que hay una proteinuria selectiva casi exclusivamente a albúmina y proteínas medianas, no grandes.
Entonces, si nosotros pedimos un examen, una albuminemia, pues nos van a, perdón, hacemos un examen de orina. En la orina nos van a mostrar que hay aumento de las proteínas por encima de 3.5 gramos por día y mayor a 40 miligramos por metro cuadrado por hora. Esto es muy fácil de diagnosticar. Un laboratorio diagnostica la presencia de proteínas. Normalmente tiene que haber proteínas en un examen general de orina. No tiene que haber. No tiene que haber. Pero el laboratorio puede descubrir. Y eso no es alto laboratorio cualquiera. Y además, si pedimos albúminas en sangre, nos van a dar hipoalbuminemia. Y además vamos a tener hipocolesterolemia, que es otra característica del síndrome nefrótico. ¿Ya? Las complicaciones, las del síndrome nefrótico florido, son trombosis e infecciones. Bueno. En los niños el tratamiento se lo hace por supuesto que con antibióticos, pero para usar antibióticos siempre hay que hacer cultivo y antibióticos. No se olviden eso, nosotros los médicos tenemos una mala reputación cuando tenemos un paciente con infección renal, porque usamos antibióticos clásicos, que ahora la gente ya los conocen también, porque la gente va a una farmacia y le dan los antibióticos que se usan contra bacterias gram negativas. Y entonces nosotros seguimos la corriente farmacéutica. Por eso es que podemos empezar con algún antibiótico de gran espectro, pero sin embargo, antes de empezar a usarlo, deberíamos, si la paciente o el paciente tiene la posibilidad, pedir un examen y un cultivo de orina. Eso es lo más adecuado. ¿Ya? Bueno, cuando hay este tipo de cambios mínimos, el tratamiento con esteroides es bueno, porque a veces responden bien los niños, ¿sí? Y a veces hay necesidad de hacer una biopsia, ¿no? Para ver si la lesión está atacando mucho al En adultos lo mismo, se puede hacer el tratamiento con esteroides o una biopsia renal, también sería lo ideal. El adulto generalmente tiene un antecedente de alguna enfermedad de base. Un adulto sano va a tener este tipo de problemas, no va a tener, a no ser que tenga una enfermedad de base, que tenga una enfermedad autoinmune y sobre todo que tenga diabetes. Si tiene diabetes, sí, es posible que tenga este tipo de problemas. ¿Okay? Pero los adultos normales es muy difícil que tengamos lesiones. ¿Ya? Entonces hay que hacer una biopsia a un adulto que tiene este tipo de problemas. La nefropatía de cambios mínimos, ¿cuál es la evolución y pronóstico? Cursa a brotes. Puede haber solo uno o múltiples. La frecuencia tiende a disminuir con la edad. Por suerte no es una enfermedad muy grave, porque como dice su nombre, es a cambios mínimos. Entonces, resulta que con la edad va desapareciendo. Y como ustedes ven, el pronóstico es bueno, no afecta a la función renal a largo plazo. Y los esteroides,
últimamente hay una resistencia a los esteroides y entonces hay que usar esteroides con mucho cuidado. Cuando empiezas el esteroide, empiezas con dosis mínimas y vas aumentando las dosis hasta llegar al pico unos 7 días y después de eso vas disminuyendo con dosis mínimas también. No puedes dar de golpe dosis altas de esteroide y retirar de golpe el esteroide. Lo ideal sería empezar con dosis mínimas, llegar a un tope y terminar también de a poco el esteroide. Reposo relativo durante el brote, restricción de sal, diuréticos según el edema, ¿sí? Esteroides de inicio, inmunosupresores si es el caso, si hay una infección autoinmune, como por ejemplo lupus, artritis reumática, artritis psoriásica, cualquier enfermedad autoinmune que produzca este tipo de lesión, se puede usar inmunosupresores. Hoy en día las enfermedades autoinmunes de tipo reumática están tratándose con inmunosupresores y medicamentos biológicos y están dando muy buena acción en este tipo de enfermedades. El objetivo de este tratamiento es la inducción rápida de la remisión, prevención de las recaídas y evitar la hiatrofia. Bueno, entonces el tratamiento se empieza con prednisona 1 miligramo por kilogramo de peso por día. Es importante, por favor, que tomen en cuenta. Entonces, si un chango pesa unos 30 kilos, por ejemplo, un niño, entonces tiene que dar 1 miligramo por kilogramo de peso por día durante un mes, con pauta descendiente de dosis posterior. ¿Okay? No hay que ir descendiendo posteriormente. En adultos, 50-60% remisión tras 8 semanas y 80% si se prolongan los esteroides hasta las 16 semanas. En niños y adultos, la duración de la corticoterapia en la primera manifestación influye en el número de recaídas posteriores. Porque si no manejamos bien el manejo de la prednisona, primero que podemos hacer que la gente recaiga, y segundo que podemos producir un síndrome de Addison, por ejemplo, una complicación del uso inadecuado de esteroides. Entonces el esteroide, no se olviden que es un arma de doble filo siempre, que hay que saber usar, que da excelentes resultados antiinflamatorios, pero hay que saber usarlo. Bueno, esto es brotes sucesivos, pero no les voy a dar porque esto tendría que ver ya un especialista. Las nefropatías glomerulares no proliferativas, como ustedes están viendo en la figura, son, como ustedes están viendo, glomerulosclerosis focal y segmental. Se llama así. El concepto anatomopatológico, por cierto, porque estas figuras que les muestro son anatomopatológicas, zonas de esclerosis, cicatrices, fibrosas en algunas zonas de algunos glomérulos. Por eso se llama glomerulosclerosis focal y segmental. Que es así su sinonimia, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir una glomerulosclerosis focal y segmentaria? Zonas de esclerosis, es decir, cicatrizaciones, en algunas zonas, es decir, segmentarias, de algunos glomérulos, es decir, focal. Por eso se llama glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Se entiende, no, el concepto? Bien.
En las zonas dañadas hay depósitos de IgM de forma inespecífica. Al inicio afecta más a los glomérulos yuxtamedulares. Hay una lesión focal que se adhiere a la cápsula de Bowman y algunas lesiones hialinas, como ven en la flecha. Parece clase de anatomopatología. Bueno, ¿cuál es la clasificación de esta glomérulo esclerosante focal? Pues puede ser idiopática, primaria, y secundaria puede haber una hiperfiltración glomerular, disminución de masa renal de cualquier etiología, frecuente proteinuria en rango nefrótico sin síndrome. Es la forma más adecuada de esta glomerulonefritis esclerosante focal. Entonces, en la clasificación primaria, secundaria. Y pues la causa también puede ser otras enfermedades, como ustedes están viendo. ¿Ya? Entonces, puede ser genético, puede ser primario, puede ser secundario a diferentes enfermedades. La forma de evolución de varias nefropatías, muy común en la reducción importante de masa renal funcional, un solo riñón más refractoría parcial del otro. En realidad afecta más a los pacientes que tienen un solo riñón, ¿no? O que han sido trasplantados. Hay algunas otras enfermedades también, la obesidad mórbida, los que toman heroína, los HIV positivos. La mayoría de los casos presenta proteinuria de intensidad variable, pero excepcionalmente síndrome nefrótico. Una proteinuria, pero no es síndrome nefrótico. Evolución más lenta a insuficiencia renal. No se emplean ni esteroides ni inmunosupresores. La proteinuria con el empleo de fármacos remodula la angiotensina 2 y reducción de peso en los obesos. Por eso es que miren, en algunas de estas infecciones que yo les estoy mostrando, es muy importante la biopsia, porque el anatomopatólogo nos va a decir qué clase de infecciones, si es una glomerulosclerosis como ustedes están viendo, porque primero yo les he mostrado a cambios mínimos y ahora les estoy mostrando focal y segmentaria. Pero ¿cómo vamos a hacer esos diagnósticos? Pues con biopsia, ¿no? Porque con clínica no vamos a poder hacer. ¿Es así? Entonces tengan en cuenta que esto es importante. ¿Ya? La clínica, proteinuria asintomática, en ocasiones microhematuria de poca intensidad, puede dar síndrome nefrótico y proteinuria en rango de síndrome nefrótico, y puede dar síndrome renal con hipertensión arterial. ¿Ya? Esa es la clínica de la glomerulosclerosis que les he contado, ¿no? Que se llama glomerulosclerosis, glomerulosclerosis, exactamente, eso, focal y segmental, ese es el glomerulosclerosis focal y segmental. ¿Ya? Tratamiento de nefropatía glomerular que incluye IECAS, ARA2 porque produce hipertensión. Si hay obesidad hay que normalizar el índice de masa corporal. Si es una producida con síndrome nefrótico, suele ser resistente a corticoides, pero los que responden tienen buen pronóstico con cambios, como la nefropatía cambios. ¿Ya? El ensayo de tratamiento prolongado, 6 a 9 meses de esteroides o inmunosupresores y la revisión de síndrome nefrótico en niños y adultos. Bueno, las formas hereditarias no responden al tratamiento. La nefropatía asociada al HIV, esta glomerulosclerosis,
un poco más complicada, ¿no? Tiene un síndrome nefrótico agudo con rápida progresión e insuficiencia renal terminal, un colapso glomerular, microquistes tubular. El tratamiento es el de Bachiller. Bien, y ahora viene la nefropatía membranosa, que es la tercera. Hemos visto a cambios mínimos, glomerulosclerosis focal y segmentaria y nefropatía membranosa. Enfermedad por inmunocomplejos o formación in situ en la membrana basal glomerular. Es una nefropatía glomerular caracterizada por la presencia de depósitos inmunes subepiteliales. La causa biopsiada más frecuente de síndrome nefrótico del adulto, aunque puede ocurrir a cualquier edad. No se olvide, nefropatía glomerular, nefropatía membranosa. ¿Okay? Y bueno, como ustedes ven, es más frecuente en adultos. En un alto porcentaje, el antígeno responsable no es conocido. Puede en virus de la hepatitis, virus B de la hepatitis, sobre todo en niños y adolescentes, podría producir estos complejos inmunes que les he dicho al comienzo, inmunocomplejos, ¿no? Antígenos tumorales. Debe sospecharse un tumor maligno de mayores de 60 años con nefropatía membranosa. Antígenos endógenos, puede ser lupus eritematoso. O sea, miren ustedes como son enfermedad por inmunocomplejos y que no son conocidos, pues la causa puede ser varias etiologías que producen inmunocomplejos. Por eso se dice es una enfermedad por inmunocomplejos, pero no se les conoce la etiología porque pueden ser de varias layas de los inmunocomplejos. Y como ustedes ven, hay enfermedades que van a producir inmunocomplejos, por eso es que no se especifica cuáles inmunocomplejos. ¿Okay? Algunos fármacos también que podrían producir y algunos otros mentales, como ustedes pueden ver, fármacos que son empleados en la artritis reumatoidea. Eran empleados, ha cambiado ya la dinámica de los reumatoides. La nefropatía membranosa es una formación in situ de inmunocomplejos subepiteliales por lesión del podocito por la activación del complejo de ataque a la membrana. Antígenos del podocito o plantados. Los inmunocomplejos subepiteliales pueden permanecer años y son englobados lentamente por la membrana basal del glomérulo. Proteinuria persiste después del cese de la causa que originó el defecto. La etiopatogenia, una proteína podocitaria, constituye el antígeno responsable de un 70 a 80% de las nefropatías idiopáticas. Esta es la proteína podocitaria, que es el antígeno que va a producir los inmunocomplejos que se depositan en el glomérulo. Los anticuerpos formados contra esta proteína atraviesan el capilar glomerular y se unen a la proteína a lo largo de la vertiente externa subepitelial, formando los típicos depósitos subepiteliales en la cápsula del glomérulo. La determinación del anticuerpo anti-PLA2R ha supuesto un gran avance en el diagnóstico diferencial rápido de las glomerulonefritis progresiva, para diferenciar las formas primarias de las secundarias. ¿Okay? Bueno, y ahí están los inmunocomplejos en la microscopía. No les voy a mostrar. Bueno, y ahí ustedes
ven las formas anatomopatológicas que pueden encontrar los patólogos. Por eso les digo que es importante hacer una biopsia en muchas de estas enfermedades. La clínica de esta membranosa, de esta nefropatía membranosa, desde proteinuria asintomática a síndrome nefrótico. Puede haber microhematuria asintomática de corta intensidad, puede haber insuficiencia renal, hipertensión arterial. El diagnóstico es biopsia, ¿sí? Y eso es pregunta de examen. Porque ¿cómo vamos a saber el tipo de estas nefropatías que yo les he indicado a cambios mínimos, focales y membranosas? Con biopsia, ¿no? Con la clínica vamos a poder, imposible, ¿no? Y la búsqueda de la etiología, que puede ser variada, ¿no? El virus de la hepatitis B, el virus del HIV y otras causas. Habrá que buscar neoplasias también en un paciente porque puede producir complejos autoinmunes, también neoplasias, cánceres de colon, estómago, pulmón, que van a producir los complejos que les he mostrado a un comienzo. ¿Ya? Sospecha de que ese paciente puede tener algún tumor. El pronóstico de la nefropatía membranosa es muy variable, lo que dificulta la interpretación de los resultados de las maniobras terapéuticas. 30% remite, 30% estable, 30% progresa. Y los factores de mal pronóstico en estas glomerulonefritis, hipertensión arterial, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, en general, en todas las que les he mostrado, si persisten estos factores, es mal pronóstico, porque todas estas glomerulonefritis que les he mostrado, estas glomerulopatías, van a producir un síndrome nefrótico, algunas veces reversibles y algunas veces no. Entonces, si persiste el daño renal, si persiste el síndrome nefrótico, si persiste la hipertensión arterial, etc., pues es de mal pronóstico, ¿no es cierto? El tratamiento de la glomerulonefritis membranosa, pues con esteroides no es eficaz. Esteroides e inmunosupresores asociados con resultados relativos, sin progresión de insuficiencia renal o síndrome nefrótico no controlable con tratamiento inespecífico. ¿Ya? Entonces, bien, como ustedes ven, muchas de estas enfermedades hay que usar un tratamiento combinado en base a corticoides e inmunosupresores, como por ejemplo la ciclosporina. Es un inmunosupresor que podríamos utilizarlo en algunas. Pero lo que quiero que tengan en cuenta que muchas de ellas son para hacer biopsia, ¿no es cierto? Que todas ellas van a producir síndrome nefrítico, nefrótico sobre todo, y algunas veces hasta pueden producir complicaciones graves si persisten. ¿Ya? Les he mandado el video de este doctor que ustedes ya lo han debido conocer y ya lo han debido oír varias veces. Este joven enseña muy bien porque él es nefrólogo, y les pido por favor que vean sus 3 diapositivas sobre el fisiopatología renal. ¿Ok? Yo estoy sacando las lecciones en parte de él y les voy a hacer las preguntas de lo que él habla. Así que les pido que lo vean como parte de la base de la materia. ¿Ya? Nos vemos el jueves.